Imagina por un instante que llegas al mundo con todas las cartas aparentemente a tu favor. Imagínate naciendo envuelta en un apellido de abolengo, rodeada de esa mezcla hipnótica de privilegio, tradición y expectativas que acompaña a las familias más sonoras de la historia de España. Piensa en una joven con una belleza que parecía sacada de un mito clásico y con la sensación de que el futuro entero estaba dispuesto frente a ella como un mapa por estrenar. Ahora imagina que, con ese bagaje, lejos de acomodarte, decides construir algo por tu cuenta, levantar tu propio pequeño imperio con esfuerzo, con audacia y con una voluntad casi obsesiva de dejar una huella. Y luego, un día cualquiera, sin aviso, todo lo que has levantado se derrumba. No por casualidad, ni por un error, sino porque en el mundo de la sangre azul, hay reglas que no se escriben pero que determinan quién es dueño de qué y quién no es dueño de nada. Si te engancha este tipo de historias donde el privilegio choca con la realidad más cruda, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir sobre Blanca Suelves te va a dejar sin palabras. Esa historia que te estoy describiendo no es un relato televisivo exagerado ni la trama melodramática de una novela rosa. Es la vida cruda y sin filtro de una mujer que creyó que el amor, el trabajo constante y la determinación podían desafiar un sistema diseñado para que nada cambie. Y tú estás a punto de entender por qué su intento terminó chocando contra un muro tan antiguo como la propia aristocracia. La trayectoria de Blanca Suelves es la prueba dolorosa de que en los salones donde se habla en voz baja y se guarda todo en apariencias, la propiedad pesa más que el mérito, y el linaje se impone incluso cuando tú eres quien sostiene todo el edificio. Prepárate, porque vas a ver cómo una de las figuras más llamativas de la alta sociedad española pasó de brillar en portadas y abrir caminos dentro de un ducado histórico a quedarse fuera, sin apoyos, sin indemnizaciones y con un proyecto vital arrancado de sus manos como si nunca hubiera sido suyo. Pero antes de llegar a la caída, tienes que conocer a la mujer. Blanca no encaja en el cliché de aristócrata inmóvil, esa imagen de quien crece entre paredes antiguas esperando que el destino le resuelva la vida. No. Ella venía de otra parte, casi de otro mundo. Su historia arranca lejos del frío castellano y del protocolo madrileño, en un escenario inesperado que marcaría su carácter de forma definitiva. En 1968, mientras en medio planeta se agitaban revoluciones culturales y nuevas formas de pensar, en Lima, Perú, llegó al mundo Blanca Suelves y de Figueroa. Eso que podría parecer un simple dato biográfico es en realidad una señal de algo mucho más profundo. Nacer lejos del eje donde se concentran el poder y las tradiciones familiares le dio desde el primer suspiro un aire de distancia, de extrañeza, de no pertenecer del todo a ningún lugar. Y esa sensación, para alguien inquieto, es una chispa peligrosa, una invitación a buscar siempre más. Su linaje, por supuesto, era impecable. Hija del 11º marqués de Tamarit, creció con la llave de entrada a los círculos más selectos y el derecho implícito a moverse en ambientes que pocos pisan. Pero ese privilegio tenía un matiz importante, no siempre venía acompañado de grandes fortunas. La rama Suelves y Figueroa no vivía en la opulencia extrema que muchos imaginan cuando escuchan palabras como marquesado o castillo familiar. Tenían nombre, tradición y una historia brillante detrás, sí, pero también convivían con la realidad de que los apellidos no pagan facturas. Y quizás fue ahí donde empezó a formarse la personalidad que más tarde la distinguiría. Desde pequeña respiró ese aire dual, el de la niña noble que conoce los salones, y el de la joven consciente de que no podía permitirse ser una figurante inútil en su propio destino. Ese equilibrio inestable entre privilegio y carencia sembró en ella una urgencia vital. No quería quedarse en la sombra de su apellido. Quería ser algo por sí misma, levantar un nombre que no dependiera de genealogías ni de retratos colgados en una pared antigua. Y esa ambición, que en un principio era una virtud luminosa, acabaría convirtiéndose en la pieza más frágil de toda su historia. Porque la nobleza, aunque sonríe para las fotos, sigue funcionando bajo normas tácitas que rara vez perdonan el atrevimiento. Sin embargo, antes de que la vida adulta la empujara a chocar con esos muros, existió una figura que la sostuvo y la formó de un modo esencial, su madre, la marquesa viuda de Tamarit, a quien todos conocían como Mimi. Para entender a Blanca, hay que entender a Mimi. No era simplemente una madre cariñosa, era una mujer con una capacidad casi milagrosa para mantener la luz encendida incluso en los momentos más oscuros. Quienes la conocieron hablan de una alegría serena,
una resistencia suave pero inquebrantable, un modo de afrontar la vida que convertía cualquier dificultad en un motivo para seguir adelante. Ese ejemplo, esa especie de filosofía vital silenciosa, se convirtió en el refugio emocional de Blanca. Era la brújula que la acompañaría cuando el mundo adulto comenzara a tambalearse bajo sus pies. Cuando la familia regresó finalmente a España y Blanca se enfrentó al vértigo de la vida adulta, el contraste fue inmediato. La sociedad española de los años 80 seguía atrapada en ciertos moldes y esperaba que una mujer como ella siguiera un libreto rígido: fiestas elegantes, matrimonio temprano con un joven de título, vida tranquila y sin demasiadas ideas propias. Pero Blanca no había nacido para ser parte del decorado. Miró de frente ese destino pasivo y lo rechazó sin titubear, algo que ya entonces era percibido casi como una insolencia. Y esa rebeldía, esa negativa a convertirse en un simple adorno noble, fue lo que la lanzó de lleno al siguiente capítulo de su vida, uno que la haría conocida, admirada y a veces incomprendida. Y justo aquí empieza la parte de su historia donde su brillo público comienza a chocar con las reglas invisibles de los salones aristocráticos, un choque que no tardaría en generar tensiones que crecerían como una sombra silenciosa detrás de ella. Ese impulso de no conformarse, de buscar un camino propio, la llevó a dar un salto que entonces parecía casi un sacrilegio dentro de su círculo: decidió trabajar. Y no en cualquier cosa, sino en un sector que, para muchos nobles, resultaba escandalosamente público. Blanca se lanzó al mundo del modelaje con la determinación de quien sabe que no puede quedarse quieta. Imagina la escena: una hija de marqués subiéndose a una pasarela, posando para fotógrafos, firmando contratos y ganando dinero con su imagen. Era algo impensable para los sectores más tradicionales, que veían esa exposición como una mezcla de riesgo y deshonor. Pero a ella aquello no le intimidaba lo más mínimo. Tenía una elegancia natural y un porte que no se aprende, lo llevaba escrito en los huesos. Su apellido abría puertas, sí, pero era su presencia, esa mezcla de disciplina, encanto y carisma, la que hacía que la cámara la buscara. No contenta con las pasarelas, dio otro paso más allá y se convirtió en presentadora. Esa decisión, lejos de restarle seriedad, la puso en un lugar donde su imagen, su voz y su carácter se convirtieron en herramientas profesionales. Fue una etapa decisiva, una especie de entrenamiento intensivo que no habría encontrado ni en la universidad ni en los internados suizos a los que muchas jóvenes de su clase asistían. Allí, bajo los focos, entre entrevistas y sesiones interminables, aprendió a controlar su imagen como si fuera una empresa. Descubrió cómo mostrarse sin desnudarse del todo, cómo atraer la atención sin perder la privacidad, y cómo construir una identidad pública fuerte pero blindada en lo íntimo. Ese equilibrio, difícil de sostener para cualquiera, se volvió para ella una armadura silenciosa. Esa vida mediática, además, la convirtió en objetivo permanente de rumores y especulaciones. Su belleza, su juventud, su título y su creciente fama hicieron que su vida sentimental se transformara en un entretenimiento nacional. La prensa quería saber con quién salía, quién la acompañaba a las fiestas, quién la esperaba tras bastidores. Los nombres que circulaban eran un desfile de la élite social: jóvenes aristócratas que buscaban a alguien de su misma esfera, deportistas admirados, artistas con alma bohemia, empresarios ambiciosos. Pero lejos de hundirla, esos romances fugaces reforzaban su aura. Era la mujer del momento, la joven fascinante que todos querían conocer, y cada historia que se insinuaba sin confirmarse alimentaba su leyenda. Sin embargo, detrás del brillo, seguía latiendo la inquietud que la había acompañado desde niña. No quería ser solo una imagen. No quería ser recordada únicamente por los vestidos, las fotografías o los titulares. Y fue esa necesidad de crear algo real, de construir más allá de sí misma, la que la llevó a cruzarse con la persona que cambiaría su destino de forma irreversible. A mediados de los años 90, cuando ya había dejado de ser simplemente la chica de moda, para transformarse en una figura consolidada, apareció en su camino Jones Osorio y Bertrand de Lis, duque de Alburquerque. Ese encuentro no fue una anécdota. Fue un punto de giro. Con él no solo llegó el amor, sino un vínculo con una de las casas nobiliarias más antiguas y pesadas del país. Al casarse con Jones, Blanca ascendió a la parte más alta de la jerarquía aristocrática. No dejó atrás su apellido,
pero entró en una dimensión donde la historia pesaba toneladas, donde cada gesto tenía significado y donde la tradición podía aplastar incluso a los más fuertes si no sabían adaptarse. Para comprender la magnitud de ese paso, basta recordar que el padre de Younes, Beltrán Osorio, había sido jefe de la Casa del Conde de Barcelona, una posición que lo conectaba de lleno con la intimidad de la monarquía española. Eso significaba que, de pronto, Blanca no solo compartía mesa con nobles, compartía confidencias, silencios y tensiones del círculo más cercano a la realeza. Y esa responsabilidad, aunque no lo pareciera desde fuera, era enorme. Durante los 25 años que duró su matrimonio, casi 30 de relación en total, se dedicó a cumplir un papel que exigía perfección constante. Desde los eventos oficiales hasta las reuniones privadas, desde las apariciones en público hasta la vida familiar, ella debía sostener un equilibrio impecable, sin permitir grietas, sin dejar que nada trascendiera. Con el tiempo, la joven modelo risueña dio paso a una mujer sofisticada, discreta, adaptada con una habilidad sorprendente al protocolo y a las demandas del ducado. Era la consorte perfecta, la pieza necesaria para mantener esa imagen ancestral donde el poder siempre debía verse estable, brillante y eterno. Pero, como suele ocurrir, esa imagen tenía un precio, uno que rara vez se aprecia desde fuera. Y aquí vale detenerse un segundo, porque la pregunta es inevitable: ¿cuánto se puede sacrificar de uno mismo en nombre de un título, de una tradición, de una vida impecable hacia afuera pero exigente hacia adentro? Esa tensión interna, ese equilibrio mantenido a fuerza de disciplina y silencios, fue preparando el terreno para el conflicto que años después lo cambiaría todo. Y curiosamente, el problema no estalló por falta de amor, ni por una traición concreta, sino por algo mucho más frío y estructural: la necesidad de mantener vivo un patrimonio que, como tantos otros ancestrales, brillaba en la historia pero sufría en las finanzas. Fue entonces cuando Blanca, incapaz de quedarse quieta, decidió intervenir. Una decisión que parecía lógica, incluso heroica, pero que terminaría sembrando la semilla de su ruina. Porque lo que vino después fue una mezcla de trabajo incansable, éxito inesperado y una trampa legal que llevaba generaciones tendidas sin que nadie la nombrara, una trampa en la que ella cayó sin darse cuenta. Cuando Blanca vio de cerca el estado del patrimonio familiar de su marido, comprendió que la tradición por sí sola no mantenía en pie un ducado. La historia era magnífica, sí, pero los muros antiguos no viven del aire y los apellidos no generan ingresos sin una estrategia detrás. Y como ella nunca había sido una mujer pasiva, decidió actuar. No pidió permiso, porque intuía que si lo hacía solo recibiría advertencias, dudas o largos discursos sobre la dignidad de la sangre. Así que tomó la iniciativa. Vio un diamante en bruto donde otros solo veían un recuerdo antiguo: la finca Soto Mozanaque, un enclave histórico cerca de Madrid que, pese a su valor simbólico, llevaba años dormido, sin vida, sin una función clara. Para cualquiera habría sido una reliquia costosa. Para ella, era una oportunidad. La idea surgió de una necesidad real, pero también de su naturaleza trabajadora, una naturaleza que jamás encajó del todo en el molde aristocrático. Blanca imaginó transformar aquel edificio olvidado en uno de los lugares más exclusivos para celebrar eventos de alto nivel. Y no se quedó en planos, no se limitó a proponerlo desde la distancia, se arremangó, organizó reformas, eligió proveedores, negoció precios, seleccionó flores, definió estilos decorativos, contrató personal, supervisó cuentas. Fue directora creativa, administradora, anfitriona y empresaria, todo al mismo tiempo. Lo hizo con una visión nítida: convertir Soto Mozanaque en una marca, en un destino codiciado, en un motor económico capaz de dar aire fresco a un ducado que arrastraba el peso de su propia historia. Y lo logró. Ese es el punto clave: lo logró con una eficacia que nadie esperaba. En poco tiempo, la finca, que durante décadas había sido un símbolo familiar sin demasiada utilidad práctica, empezó a generar ingresos considerables. Las bodas más elegantes, los eventos más exclusivos, los encuentros sociales que luego aparecían en revistas, comenzaron a celebrarse allí, entre los jardines y salones que ella misma había revitalizado. La finca dejó de ser un gasto para convertirse en una máquina de rentabilidad. Blanca había salvado el patrimonio. Había hecho lo que los títulos y los protocolos no habían conseguido: darle futuro a una casa ancestral sin venderla, sin hipotecarla, sin renunciar a su esencia.
Pero lo que nadie le explicó, o quizá nadie quiso que entendiera, era el alcance del error que estaba cometiendo desde el punto de vista de la nobleza tradicional. Porque por brillante que fuera su gestión, legalmente la finca no le pertenecía. Era parte del linaje Osorio, transmitida por generación, inscrita en un árbol genealógico que determinaba con precisión quién era propietario y quién solo deambulaba alrededor de los bienes. Al dedicar su vida, su energía, sus contactos y su talento a revalorizar ese patrimonio, Blanca estaba construyendo un palacio en territorio ajeno. Su aportación era enorme, pero jurídicamente su posición era mínima. Y en la aristocracia, donde cada ladrillo tiene dueño, esa diferencia lo cambia todo. Mientras el negocio florecía y las flores de sus jardines aparecían en miles de fotografías de bodas, algo más empezaba a marchitarse puertas adentro: su matrimonio. No por una explosión repentina, sino por un desgaste silencioso, una fractura que todos intuían pero que nadie mencionaba. Imagina la carga emocional. De día, tenía que mantenerse impecable, recibir con elegancia a las familias que organizaban sus celebraciones, sonreír ante las cámaras, dar instrucciones, revisar facturas, actuar como la imagen del éxito. Pero por la noche, la vida privada se volvía un terreno cada vez más áspero, con una tensión constante que se podía cortar en el aire. Ese contraste era devastador. Y aunque no hubo un comunicado sobre su salud, basta entender su ritmo de vida para intuir el nivel de agotamiento al que llegó. La ansiedad, el desgaste emocional, la presión de mantenerlo todo en pie mientras su mundo íntimo se venía abajo, eso pesa, y pesa más cuando vives rodeada de un entorno que exige perfección absoluta. Porque en ese círculo social, mostrar una grieta es casi un pecado. La duquesa tenía que seguir siendo la duquesa, incluso cuando la mujer que había detrás comenzaba a desmoronarse. Aún así, mantuvieron la fachada. Durante años. Tanto, que incluso un año antes de que la separación se hiciera pública, conocidos cercanos aseguraban que estaba todo listo para celebrar sus bodas de plata. Pero esa celebración nunca fue real, solo un espejismo destinado a mantener tranquilas a las bocas indiscretas. Dentro del círculo íntimo ya sabían que esa fiesta jamás ocurriría. Lo que sí era real, aunque nadie lo dijera en voz alta, era que el matrimonio llevaba mucho tiempo roto. Lo que los mantenía unidos no era el amor, sino tres pilares: la necesidad de estabilidad para su hija, la exigencia social de mantener la apariencia de unidad y, muy especialmente, la importancia económica de Sotomozanaque, que requería una imagen de pareja perfecta para seguir atrayendo clientes y legitimando su prestigio. Pero la tensión acumulada era como un cristal agrietado, tarde o temprano tenía que romperse. Y cuando por fin lo hizo, a finales de 2021, la implosión fue monumental. Tras casi 30 años juntos, la separación no se convirtió en un trámite discreto, como suele ocurrir en la aristocracia, donde los conflictos se resuelven en despachos, con firmas silenciosas y sin estridencias. No. Esta ruptura se transformó en un incendio mediático. Los titulares no tardaron en aparecer, apuntando a un desacuerdo económico feroz que complicaba todo el proceso. Y ese desacuerdo tenía un nombre claro: la finca. El corazón del negocio. El centro de su éxito. El lugar donde Blanca había invertido su vida. La batalla no era sentimental. Era estructural. Era ancestral. Era, en su forma más pura, el enfrentamiento entre dos fuerzas eternas: la propiedad contra el trabajo. El título contra el mérito. El apellido contra el esfuerzo. Y la ley, esa ley que protege patrimonios históricos y que rara vez contempla la contribución emocional o laboral del cónyuge, terminó inclinándose hacia donde siempre se ha inclinado: hacia la tierra, hacia el linaje, hacia el dueño formal de los bienes. Lo que vino después fue un mazazo difícil de imaginar para cualquiera que haya construido algo con sus propias manos. La noticia se filtró con una rapidez hiriente: Blanca Suelves, la mujer que había convertido una finca dormida en un negocio próspero, quedaba fuera. Sin cargo, sin papel, sin indemnización. Como si todos esos años de trabajo no hubieran existido nunca. Y mientras esa noticia corría como pólvora por Madrid, el escándalo solo estaba empezando, porque lo que esa decisión implicaba para ella, y lo que representaba públicamente, era todavía más doloroso. La decisión judicial, más allá de su aspecto técnico,
tuvo un efecto devastador en la percepción pública del caso. Para muchos, lo que había ocurrido era una humillación cuidadosamente enmarcada, un recordatorio cruel de que en ciertos círculos el esfuerzo humano puede ser absorbido por la estructura sin dejar rastro. Aquello significaba que, legalmente, su trabajo se interpretaba como una mera mejora del patrimonio del marido. Como si Blanca hubiese sido una administradora elegante, una especie de encargada de lujo que embellecía una propiedad ajena cuyas ganancias, por naturaleza, revertían únicamente al propietario. Esa imagen, que se instaló con fuerza en la opinión pública, golpeó a Blanca con un peso simbólico casi insoportable. Pero el golpe más duro no fue solo económico. Fue emocional, identitario. Porque ella no había sido una meramente colaboradora ocasional, había sido el corazón, la visión y el motor de aquel proyecto. Y verlo arrebatado en un abrir y cerrar de ojos, sin reconocimiento, sin compensación, era algo que la traspasaba mucho más allá de lo material. Aquello tensó aún más las fibras de la trama, convirtiendo el divorcio en un espejo donde se reflejaban todas las contradicciones de la aristocracia contemporánea, el choque entre tradición y modernidad, entre la figura decorativa que se espera de una duquesa y la empresaria real que había demostrado ser. Y por si la herida no fuese suficiente, lo que ocurrió después del divorcio fue casi un golpe teatral, la escena final de una tragedia griega donde el destino parece cebarse con la protagonista. Soto Mozanake no cerró, no decayó, no sufrió un parón. Al contrario, continuó funcionando como si nada hubiese pasado. Siguió recibiendo eventos, bodas, celebraciones de alto nivel. Pero ahora bajo una nueva imagen pública. Ya no era ella la anfitriona silenciosa y elegante que lo articulaba todo, sino el duque, convertido en amo absoluto del escenario que Blanca había construido. Y la ironía, una ironía cruel, estalló cuando la finca fue elegida como el lugar para bodas de altísimo perfil, incluyendo la de una de las figuras más cercanas a la casa real. Imagina por un momento lo que significa eso, ver cómo tu legado, aquello a lo que dedicaste años, se convierte en un símbolo del poder que te dejó fuera. Ver cómo la maquinaria sigue girando, cómo las sonrisas continúan, cómo los brindis resuenan bajo los techos que tú restauraste, pero sin ti. Como si nunca hubieras existido entre esas paredes. El clímax de ese dolor simbólico llegó con una fotografía que recorrió toda España. Una imagen tomada en un evento celebrado precisamente en la finca. Una fotografía que supuestamente reflejaba un pacto tácito dentro de la zarzuela, un gesto que reavivaba tensiones en el seno de la familia real. En ella aparecían unidos el rey Felipe VI, la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina, mientras la reina Leticia quedaba fuera del encuadre. Esa instantánea, cargada de lecturas políticas y sentimentales, se tomó en los jardines que Blanca había hecho florecer. En los salones que ella había decorado. En un lugar que, sin su intervención, difícilmente habría alcanzado el protagonismo que entonces tenía. Y fue justo ahí donde la humillación alcanzó su punto más alto, porque la finca se consolidaba como un espacio clave para momentos históricos, mientras su nombre ya había sido borrado de la narrativa oficial. Esa exclusión, más que pública, fue íntima. Era como ver una película en la que tú fuiste la directora, pero donde los créditos finales no mencionan ni una sola vez tu aportación. Y ante ese vacío, ante esa pérdida de identidad profesional y simbólica, Blanca tuvo que dar un paso atrás y enfrentarse a la tarea más compleja de su vida, reconstruirse. No desde cero, porque su valor personal seguía intacto, pero sí desde un terreno emocional arrasado por años de esfuerzo no reconocido. A partir de ese momento, su relación con los medios cambió por completo. Ya no era la joven que jugaba con su imagen, que coqueteaba con los rumores o que se dejaba fotografiar con desenfado. La nueva Blanca era otro tipo de mujer, más hermética, más cuidadosa, más consciente del peligro de exponerse en un entorno donde cualquier detalle podía ser utilizado en su contra. Así que cuando la prensa intentó vincularla sentimentalmente con Joaquín Güell, un rostro conocido del panorama social, ella reaccionó con una firmeza que dejó helados incluso a los periodistas acostumbrados a lidiar con desmentidos. No negó solo para callar rumores, negó para defender su dignidad, para marcar un límite. A esas alturas, sabía que cualquier nueva historia romántica, cualquier desliz, podía convertirse en una herramienta para minimizar su lucha, para infantilizar su relato o para restarle peso al drama económico y emocional que acababa de vivir.
Ese rechazo categórico fue un acto de control narrativo, un gesto de supervivencia social. Blanca había aprendido que, tras un divorcio tan mediático, la prensa se vuelve un depredador curioso, dispuesto a captar cualquier debilidad. Por eso cerró filas. Por eso dejó de alimentar el morbo. Por eso se refugió en lo que realmente importaba, su familia, su círculo más íntimo, y en especial su hija, Blanca Osorio. Una joven brillante, formada en el ámbito financiero y destacada amazona, cuya presencia se convirtió en un punto de apoyo para su madre. Cuando el noviazgo de su hija comenzó también a despertar titulares, ella supo estar ahí, esta vez no como protagonista, sino como escudo silencioso. Ese giro hacia la protección, hacia el recogimiento, hacia un modo más sobrio de existir, marcó un antes y un después. Porque mientras el mundo seguía murmurando sobre lo ocurrido, Blanca empezaba a reconstruir algo que ya no tenía que ver con títulos ni con fincas, sino con una forma más honda y más real de dignidad. Una dignidad que había heredado de su madre Mimi, y que ahora emergía como la última y más resistente capa de su identidad. Sin embargo, su historia no termina simplemente en esa reconstrucción íntima. Porque el verdadero cierre de esta experiencia, el que revela la dimensión profunda de lo que vivió, tiene que ver con la forma en que, pese a haber perdido bienes, roles y reconocimiento, hubo algo que ni el divorcio ni el escándalo pudieron arrebatarle. Cuando todo terminó, lo único que quedó verdaderamente en pie no fue una finca ni un título, sino la fuerza interior que Blanca había cultivado desde niña, su tenacidad, su ética de trabajo y la dignidad silenciosa heredada de su madre, Mimi. Tras perder el proyecto al que dedicó años, descubrió que aún conservaba lo esencial, su identidad. Alejada del ruido, empezó a reconstruirse desde dentro. Volvió a proyectos personales y culturales sin buscar focos ni protagonismo. Y, paradójicamente, cuanto más se retiraba, más respeto generaba. Ya no era la duquesa ni la empresaria brillante, sino una mujer que había sobrevivido a una maquinaria aristocrática que, cuando tocó decidir, protegió la propiedad antes que el mérito. En vez de explotar su desgracia mediáticamente, eligió la discreción y el silencio digno. No vendió su historia, no ajustó cuentas en público. Su resistencia fue mantenerse en pie sin necesidad de aplausos. Mientras tanto, su hija, su mayor apoyo, se convirtió en el centro de su vida. Hoy vive lejos del esplendor pero más cerca de la verdad, ya no depende de títulos ni de fincas para sostenerse. Ha entendido que lo que construyó dentro de sí misma es invulnerable. Y esa, quizás, es su mayor victoria, demostrar que pueden arrebatarle lo material, pero no la dignidad ni la fortaleza que la definen.